Hola, mi nombre es Florencia Edith Magallón Gálvez, soy estudiante de la licenciatura en Negocios Internacionales en el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas CUSEA, perteneciente a la UDG. Actualmente estoy cursando la materia de Derecho Internacional de los Negocios y el día de hoy les traigo un tema bastante interesante y complejo, el cual es protección internacional de la propiedad intelectual. Vamos a comenzar. Para tener un concepto bien definido, la verdad es que es muy complicado, pero podemos reducirlo como que la propiedad intelectual es un sistema que identifica y clasifica los productos de la creatividad humana. La propiedad intelectual se divide en tres ramas. Dos son las principales. Número 1, propiedad literaria y artística. Número 2, propiedad industrial. Y número 3, propiedad de obtenciones vegetales. A continuación vamos a desglosar cada una de ellas. Propiedad literaria y artística. En esta vamos a ver acerca de los derechos de autor, los derechos conexos y las reservas de derechos. Esta es la primera rama. Derechos de autor. Estos básicamente protegen las obras literarias y artísticas. A continuación, como podrán ver en las imágenes, hacen alusión a lo que protege este tipo de derechos, como los libros, las obras musicales, las obras basadas en la tecnología, como son los programas informáticos y bases de datos electrónicos, las pinturas, las películas y las esculturas, entre otras obras de arte. En México tenemos el INDAUTOR, que es quien nos ayuda para proteger este tipo de derechos. A continuación, vamos a hablar sobre los derechos conexos. Estos derechos son los que se les otorgan a quienes, sin ser autores específicamente, contribuyen con la creatividad, técnicas o organización en el proceso para poner a disposición del público en general alguna obra. Por ejemplo, la canción escrita por Leandro Díaz y cantada por Carlos Vives. Aquí tenemos tres puntos importantes, el cual es el artista, intérprete y ejecutante. En este caso, el artista o el escritor es quien se lleva los derechos de autor. En este ejemplo es Leandro Díaz, que es quien escribió la canción. Mientras que el intérprete y ejecutante, que es Carlos Vives, se lleva los derechos conexos por participar en esta obra. A continuación, vamos a hablar acerca de las reservas de derechos. Se podría decir que va relacionada estrechamente con el derecho de autor. ¿Por qué? Porque según INDAUTOR en el 2017, es la facultad de usar y explotar en forma exclusiva títulos de publicaciones periódicas como folletos, periódicos, directorios, revistas, entre otros. En general, esto protege a los nombres artísticos, por ejemplo, El Santo, Chespirito, etc., los nombres con los que se reconoce a algún artista. Los nombres de programas de televisión, periódicos, revistas, promociones publicitarias, etc. De esto se encarga el INDAUTOR, como lo acabo de mencionar hace un momento. Enseguida vamos con la segunda rama de este tema de la propiedad intelectual, la cual tiene por nombre propiedad industrial. Esta parte va a ser la más extensa. Aquí vamos a ver acerca de las patentes, modelos de utilidad, diseños industriales, propiedad intelectual y circuitos integrados, marcas, nombres comerciales e indicaciones geográficas. Acerca de la patente. En realidad son patentes de invención, ese es el nombre completo. La patente protege un invento y transformación de materia y energía, que es lo principal. Vamos a verlo en la siguiente diapositiva. ¿Qué es una patente? Es un derecho exclusivo que se concede sobre una invención.
obviamente, de la creación humana. El proceso para tener una patente suele ser, por lo regular, de 5 años y el lapso de durabilidad de la misma es de 20 años. Se tiene 3 fases de patentabilidad. La número 1 es tener un invento. La fase número 2 son los requisitos y la fase número 3 son las restricciones de patentabilidad. Las patentes de invención protegen los inventos y para que algo sea considerado invento debe ser nuevo y ser la solución de un problema técnico. Lo vamos a ver a continuación. Los productos naturales no cuentan como invención. Esto es muy importante, ya que no fueron creados con base en el ingenio humano. Ahora vamos a ver acerca de la fase número 1, que es el invento. Esta se deriva de patente. ¿Qué es un invento? Un producto o proceso que ofrece una nueva manera de hacer algo. ¿Cuáles son las características del invento? Tiene que ser de creación humana, tiene que transformar materia y energía, tiene que resolver un problema técnico cuantificable y, como ya lo vimos, tiene que ser un producto o proceso o procedimiento. Esto es de vital importancia, es el principal paso para saber si podemos patentar algo o no. Enseguida vamos con los requisitos de patentabilidad. Tiene que ser el invento novedoso, tiene que ser resultado de una actividad inventiva, tiene que tener una aplicación industrial y debe tener estado de la técnica. El estado de la técnica hace referencia a un conocimiento difundido, o sea que debe ser algo que sea nuevo. Por ejemplo, en el estado de la técnica podemos ver mediante descripción oral o escrita algo que ya existe. Entonces, si es una cosa que ya existe, no puede ser clasificada como invento. Entonces, en automático ya podemos descartar la patentabilidad en este ejemplo. Siguiendo con la fase número 3, son las restricciones de patentabilidad. En este caso, aplica la ley de propiedad industrial. Voy a mencionar los artículos que me parecieron más importantes acerca de este punto. Y es el artículo 12, habla en contra del orden público. El artículo 47 no se consideran invenciones en particular. Y el artículo número 49 habla acerca de las cosas que no serán patentables. Después tenemos el PST. ¿Pero qué es esto? Es un tratado internacional en el cual se tienen 153 países participantes. Se realiza un solo análisis para todos los países y si cumplen todas las reglas es más probable que acepten la patente. Se cobra en francos suizos. Se selecciona solamente una oficina internacional en donde se lleva a cabo el trámite y esta tarifa se paga en cada país en donde se tiene que hacer, en donde se quiere hacer la patente. Tiene un periodo de entre 2 y 3 años y tiene un efecto nacional. Esto es un punto bastante importante a resaltar en la patente. En conclusión, para que algo sea patentable debe ser un invento, debe ser algo novedoso. Tiene efecto nacional. No existe patente mundial. Esto es importante de aclarar y de aprender. Las patentes son en cada país. Y pues en este caso del PST es como un arreglo que es un convenio entre 153 países y esto puede facilitar para que varios países al mismo tiempo acepten la patente de algún invento. Pero esto no quiere decir que sea mundial, ¿ok? Es muy importante tener eso en cuenta. Enseguida vamos con otro punto de la propiedad industrial. Es otro tipo de protección y esto es el modelo de utilidad. Esto tiene que ver con la tecnología
y pues generalmente es utilizado para invenciones que no tienen un alto grado de complejidad. En caso contrario sería un invento patentable, ¿ok? Y también se utiliza para las invenciones que solamente se tienen planeado comercializar por un determinado tiempo, por un tiempo limitado, ¿ok? Los modelos de utilidad se utilizan para proteger una invención, pero no tan compleja como ya lo mencioné como para la patente. Y este modelo es contemplado en las leyes de más de 50 países. ¿Okay? Aquí en este tema tenemos pasos y tenemos requisitos. En cuanto a los pasos, tenemos 3. Paso número 1, debemos tener un utensilio, aparato o herramienta. Paso número 2, debe existir una modificación hecha a ese utensilio, aparato o herramienta. Y como número 3, o paso número 3, debe existir una ventaja útil o una función diferente a la original. Por ejemplo, tenemos una herramienta que es un martillo. Ese es el paso número 1. El paso número 2 sería realizarle una modificación, es decir, agregarle algo que haga que ese martillo pueda ser utilizado de una manera diferente o tenga una ventaja útil que antes no tenía. Ese va relacionado con el paso número 3. Es entonces cuando tenemos aquí un modelo de utilidad. No puede ser patentable porque el martillo ya existía y no es un invento, ¿ok? Bueno, en cuanto a los requisitos de obtención para el modelo de utilidad, son 2. Uno es obligatorio y es la novedad. Y el número 2 no siempre es contemplado, sin embargo, en algunas ocasiones sí, y es la actividad inventiva. El plazo de protección del modelo de utilidad es más corto comparado con el de una patente y asimismo las tasas para obtención y mantenimiento del modelo de utilidad suelen ser menores a las de las patentes. A continuación, siguiendo con el tema de propiedad industrial, vamos con los diseños industriales, es decir, los dibujos y modelos industriales. Una de las finalidades básicas de la protección de diseños industriales es fomentar la actividad de diseño para la elaboración de productos. Esto es según la OMPI en el 2016. Este tipo de protección es utilizado para la estética de las artesanías. Cubre desde los colores utilizados, las formas tridimensionales, los detalles que hacen que una artesanía tenga una apariencia única. En cuanto a temas jurídicos, se otorga este derecho en muchos países, siguiendo un esquema de registro concreto. Existe una diferencia realmente entre los derechos de autor y la protección de los derechos industriales, ya que en el primero se protege solo la cuestión estética. Sin embargo, sí se puede obtener protección por derecho de autor en los derechos industriales. Esto es bastante importante. ¿Okay? Este tipo de protección no impide que otros artistas produzcan y vendan artículos similares, siempre y cuando no incluyan exactamente el diseño protegido. El propietario del diseño tiene el derecho exclusivo para utilizarlo en ventas, ya sea el diseño como tal o en productos donde éste esté aplicado. La vigencia varía en distintos países, pero por lo general tiene un lapso de entre 10 y 25 años. A continuación, vamos con la propiedad intelectual y los circuitos integrados. Los esquemas de trazado y circuito integrados normalmente son producto de grandes invenciones que van desde la obtención de conocimientos hasta los recursos financieros. La fabricación de los mismos es realizada con base en esquemas sumamente detallados. Según la OMPI, este tipo de circuitos se utilizan en productos que usamos día a día, como puede ser un reloj, una televisión, una lavadora, un carro, incluso una computadora o servidores informáticos.
El elevado costo que supone la concepción de esquemas de trazado y la relativa facilidad con la que pueden copiarse son las principales razones que justifican la protección en esta esfera. Existen varios puntos importantes sobre los esquemas de trazado y los circuitos integrados. Número 1, no pueden ser considerados como diseños industriales. Número 2, no determinan al aspecto externo de los circuitos integrados. Número 3, no son invenciones patentables. Esto es muy importante. Y número 4, no pueden ser protegidos tampoco mediante derechos de autor. El 26 de mayo de 1989 se adoptó el Tratado de la OMPI sobre la propiedad intelectual respecto a los circuitos integrados, que todavía no ha entrado en vigor, pero cuyas disposiciones sustantivas han sido incorporadas en gran medida por referencia en el Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, Acuerdo sobre el ADPIC, adoptado en 1994. Esta última información es según la OMPI en el 2016. Enseguida vamos con las marcas. Como pueden ver, aquí tiene un símbolo R que significa registrado, es decir que las marcas se registran realmente, no se patentan como muchas personas suelen confundir. Bueno, las marcas son utilizadas para diferenciar los productos y servicios de una empresa en comparación con las demás. Las marcas pueden ser representadas por uno o más signos. Estos pueden ser palabras, letras, colores, formas, etc. Cada vez más países han adoptado por nuevas formas de caracterización de sus marcas, como son signos tridimensionales, signos sonoros o signos olfativos incluso. Existen dos categorías principales respecto a las marcas, que son las marcas colectivas, es decir, por ejemplo, una asociación de contables o ingenieros, y las marcas de certificación, por ejemplo, la marca Walmart. Y de este segundo punto se derivan las marcas de servicio, por ejemplo, hoteles, restaurantes, agencias de turismo, etc. Las marcas tienen funciones y sus principales son diferenciar los productos y servicios de una empresa con las de los demás, diferenciar los productos o servicios de una fuente determinada o productos y servicios idénticos o similares que provienen de otras fuentes. Denotar también una cualidad concreta del producto o servicio a las que se apliquen. Y por último, promover la comercialización y la venta de los productos y la prestación de los servicios. Estos puntos o funciones son con base en la OMPI. El registro de una marca, esto es importante, ojo aquí, el registro de una marca puede ser renovado de forma indefinida previo pago de las tasas correspondientes. ¿Okay? Enseguida vamos con otro tema que es el nombre comercial, también siguiendo con el tema todavía de propiedad industrial. Aquí hay tres puntos importantes que son identificación, se registra y la protección. Según la OMPI, es el nombre o designación que permite que una empresa sea identificada. Su registro se lleva a cabo con las autoridades correspondientes del país. Okay. Esto tiene efecto nacional. Y otro punto es que en el artículo 8 del Convenio de París se estipula que los nombres comerciales están protegidos sin necesidad de registrarse o hacer algún depósito, independientemente de si forman parte de una marca o no. Enseguida vamos con la indicación geográfica. Este tema está bastante interesante también. Bueno, se puede definir como que es un signo que se utiliza para productos de un origen geográfico específico y cuyas cualidades o reputación se deben a dicho lugar de origen. Esta información también es citada de la OMPI. En el 2016 fue cuando lo estipuló. Y pues bueno, este tipo de protección suele ser utilizado en productos agrícolas, por ejemplo, el aceite de oliva Toscana, llamado así por la región de Italia, o el queso Roquefort, elaborado en una región de Francia.
También tenemos aquí que según la OMPI, las indicaciones geográficas pueden ser utilizadas para resaltar cualidades de un producto que se derivan de factores humanos de ese lugar de origen, es decir, técnicas y tradiciones de elaboración específicas. Por ejemplo, está el utilizar el término Swiss para los relojes hechos en Suiza. La denominación de origen es un tipo de indicación geográfica y aquí tenemos dos ejemplos. Uno es Habana para el tabaco cultivado en esa región de Cuba y otro que estamos más familiarizados por ser mexicanos es el término tequila, que es utilizado para la bebida alcohólica elaborada en Tequila, Jalisco, región de México. ¿Okay? Esto es muy importante, esto hace referencia a que en otro país no se puede elaborar la misma bebida ni ponerle ese nombre, es para eso que sirve este tipo de protección. ¿Okay? En el contexto nacional existen distintas formas de protección, como son leyes contra la competencia desleal, leyes de protección del consumidor, leyes de protección de las marcas de certificación, leyes especiales de protección de las indicaciones geográficas, en este caso, y de las denominaciones de origen. ¿Okay? Algo importante es que las leyes establecen que es imposible que terceros utilicen las indicaciones geográficas. En caso de incumplimiento por parte de terceros se pueden aplicar sanciones, conocidas también como requerimientos judiciales, y son las siguientes. La prohibición de la utilización no autorizada, el pago de indemnización por daños y perjuicios, multas o incluso penas de cárcel. Es por eso que es muy importante estar informados al respecto. Enseguida vamos a hablar un poco acerca de lo que es la OMPI, ya que como nos hemos dado cuenta, tiene bastante relevancia en este tema. Bueno, la OMPI es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Fue creada el 14 de julio de 1967. Tiene sus oficinas centrales ubicadas en Ginebra, Suiza. Y su organización principal es el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. La OMPI tiene como director general a Darin Tag y es un organismo especializado de la ONU, como sabemos es la Organización de las Naciones Unidas. Enseguida vamos por la tercera rama de todo este tema de la propiedad intelectual, el cual es denominado como propiedad de obtenciones vegetales, y como su nombre lo dice, sí vamos a hablar de vegetales. Este tema es más corto. Bueno, hace referencia a la protección que se le realiza para cuando una persona de alguna manera crea un vegetal, porque como ya vimos no puede ser algo que ya existe en la naturaleza. Entonces, bueno, se utiliza este tipo de protección para los vegetales, que está estipulado en la Ley Federal de Variedades Vegetales, y aquí tenemos un organismo bastante importante que está registrado y es el SNICS, denominado así por sus siglas, y significa Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas. Eso es todo por mi parte. Es un tema bastante complejo de procesar, pero es muy interesante saber. Es importante que cuando investiguemos lo hagamos en fuentes confiables, ya que hay muchísimos términos que tienen distintas definiciones y pueden ser confusas para nosotros. Haciendo una conclusión general, la propiedad intelectual es un sistema que identifica y clasifica los productos de la creatividad humana. Se divide en tres ramas principales, que son la propiedad literaria y artística, la propiedad industrial y la propiedad de obtenciones vegetales. Espero que les haya servido este video. Aquí a continuación les dejo las referencias por si gustan checarlas, por si gustan leerlas. La referencia principal fue de la OMPI, claro está. Entonces, bueno, eso sería todo por mi parte. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos en la próxima.